¿Te imaginas donde todo lo que te dijeran lo tomaras como cierto? En un mundo donde muchas personas, empresas y movimientos están interesados en captar nuestra atención, vendernos ideas, productos o servicios, es necesario y se hace urgente agudizar nuestra habilidad de pensamiento crítico. Otra mañana más, un día donde seguramente te enfrentarás a un bombardeo constante de información. Estudio revela que todo lo que sabías sobre nueva tecnología cambiará el mundo en los próximos 5 años. Científicos aseguran. El cambio climático ya es. Esta inversión es la oportunidad. Crisis económica inminente. Un informe demuestra que expertos advierten. Y donde en el desarrollo de la rutina te verás enfrentado a tomar varias decisiones. Quizá unas con menos relevancia que otras, quizá muchas tomadas en piloto automático y finalmente algunas realmente importantes que ameritan una postura más crítica de tu parte. Bienvenidos a La ciencia cuenta. En esta temporada de cambio climático y transición energética, donde estamos abordando de forma simultánea un ciclo de entrevistas a geocientíficos, hoy, desde la Ciencia Cuenta, queremos hacer una pequeña pausa y realizar un aporte adicional a nuestra audiencia, con el fin de proveer herramientas a los oyentes para realizar sus propios juicios ante los temas que actualmente se están abordando en el mundo. Presentamos un episodio acerca del pensamiento crítico. Para abordar este tema, es pertinente hacer un pequeño viaje hacia el pasado. En los orígenes clásicos, la acción de cuestionar se consolidó como un método, es decir, un modo sistemático de proceder para alcanzar un fin determinado. Este método nace en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., cuando el filósofo Sócrates aporta a la humanidad el método socrático. Dicho método se basa en hacer preguntas para examinar creencias, detectar contradicciones y buscar coherencia lógica. Sócrates no enseñaba qué pensar, enseñaba a examinar lo que se piensa. Inspirado por la labor de su madre, Fenaretes, la cual era partera, Sócrates ideó y aplicó el método de la mayéutica. Esta palabra griega significa hacer parir o dar a luz. Haciendo la analogía con el trabajo de su madre, Sócrates se ideó y aplicó este proceso, el cual consiste en un diálogo crítico y preguntas sucesivas que llevan al interlocutor a reflexionar y a menudo a reconocer su ignorancia para luego alcanzar un conocimiento verdadero. Por su parte, Aristóteles, en el siglo IV, fue el creador de la lógica silogística, una forma estructurada de razonamiento que permite llegar a conclusiones a partir de dos afirmaciones previas. Estas son llamadas premisas. En términos simples, consiste en conectar ideas de manera ordenada para verificar si una conclusión se sigue necesariamente de lo que ya se ha dicho. Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y sí, aquí de nuevo recurrimos al mismo ejemplo. Pero si quieres escuchar esta misma estructura en otro ejemplo, vamos a ello. Todos los estudiantes inscritos deben presentar el examen final. Carlos está inscrito en el curso, por lo tanto, Carlos debe presentar el examen final. En conclusión, si las premisas son verdaderas y el razonamiento está bien construido, la conclusión también lo será. En ese sentido, cuando la forma de razonamiento es válida, la conclusión no es una opinión, sino una consecuencia necesaria. Con esto, Aristóteles sentó las bases de una forma rigurosa de pensar que todavía hoy influye en la ciencia y en nuestra manera de argumentar. Como continuidad de su lógica silogística, Aristóteles amplió profundamente la manera en que entendemos el razonamiento. Además de desarrollar la deducción y la inducción como formas complementarias de llegar al conocimiento, también identificó y describió algunas de las primeras falacias lógicas, es decir,
errores en la forma de razonar que pueden hacer que un argumento parezca válido cuando en realidad no lo es. Para comprenderlo mejor, aquí van algunos ejemplos. La primera es la falacia del hombre de paja. Esto consiste en distorsionar o exagerar la postura del oponente para que sea más fácil atacarla. Un ejemplo podría ser: Juan dice, deberíamos regular más estrictamente el uso de plásticos de un solo uso. Y la otra persona responde, entonces lo que tú quieres es que volvamos a la edad de piedra y dejemos de usar cualquier tipo de plástico. Aquí, la segunda persona no responde a la pregunta real, que es regular ciertos plásticos, sino a una versión exagerada y más débil de ella. Otra de las falacias es la falacia de ad hominem. En esta se ataca a la persona que presenta el argumento en lugar de refutar el argumento mismo. Por ejemplo, tu argumento sobre el cambio climático no es válido porque ni siquiera terminaste una carrera en ciencias. En lugar de analizar la evidencia presentada, se desacredita a la persona. La validez de un argumento no depende de quién lo diga. Ahora vamos con la falacia de la falsa causa. Se asume que por un evento que ocurre después de otro, el primero causó el segundo. Ejemplo, desde que instalaron antenas 5G en la ciudad, aumentaron los casos de gripe. Por lo tanto, el 5G causa gripe. El hecho de que dos eventos ocurran en secuencia no demuestra relación causal. La correlación no implica causalidad. Para terminar nuestros ejemplos de falacias, vamos a la última: el falso dilema o la falacia de la falsa dicotomía. En este se presentan solo dos opciones como si fueran las únicas posibles, cuando en realidad existen más alternativas. Un ejemplo de esta falacia es: o apoyas esta reforma educativa tal como está propuesta o no te importa la calidad de la educación. En esta falacia el problema es que se presentan solo dos opciones extremas como si fueran las únicas posibles, cuando en realidad pueden existir muchas posturas intermedias. La falsa dicotomía simplifica artificialmente un tema complejo, eliminando matices y obligando a elegir entre opciones que no agotan todas las posibilidades. Identificar esas falacias lógicas representó un avance decisivo para la filosofía y más adelante para la ciencia, porque permitió distinguir con mayor claridad entre argumentos sólidos e inválidos. En este sentido, para Aristóteles la opinión era el escalón más bajo del conocimiento y, sin embargo, reconocía que no todas las opiniones eran iguales. Algunas podían estar mejor fundamentadas que otras, especialmente cuando partían de creencias ampliamente aceptadas, lo que él llamaba endoxa, y de nuestras facultades perceptivas y cognitivas que consideraba confiables en principio. Finalmente, su teoría de la verdad, basada en el principio de correspondencia, sostuvo que una proposición es verdadera cuando se ajusta a la realidad y falsa cuando no coincide con los hechos. La verdad, entonces, no es una cosa en sí misma, sino la relación adecuada entre lo que afirmamos y lo que efectivamente es. O en otras palabras, cuando una afirmación se corresponde con un hecho. Ahora bien, todo este contexto antiguo sigue siendo ampliamente aplicado, porque sentó las bases del pensamiento en la cultura occidental. Sócrates perdura en la ética del diálogo y en la práctica de cuestionar para examinar nuestras propias creencias, mientras que Aristóteles continúa siendo fundamental en la lógica, la política y la ciencia, al enseñarnos a estructurar argumentos, distinguir razonamientos válidos de inválidos y comprender qué significa que algo sea verdadero. Para concluir esta primera parte, podemos afirmar que estos cimientos no pertenecen solo al pasado, constituyen la base desde la cual hoy entendemos y ejercemos el pensamiento crítico, una herramienta indispensable para analizar, evaluar y tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más complejo. Si bien, eventualmente, el término pensamiento crítico suele presentar ambigüedad, entraremos en materia definiendo qué es. El pensamiento crítico, en términos de uno de los precursores de la definición moderna, Robert Ennis, en 1985 lo definió como un pensamiento razonado y
reflexivo orientado a una decisión de qué hacer o qué creer. En este sentido, Ennis no se limita a las posibilidades cognitivas, sino que también incluye las actitudes, es decir, aquello referente a la conducta o comportamiento. Otro de los nombres ampliamente mencionados como precursores de la definición moderna es John Dewey, que si bien no definió el término de pensamiento crítico, desarrolló el concepto de pensamiento reflexivo en su obra How We Think de 1910, que en español traduce Cómo pensamos. Lo definía como un examen activo, persistente y cuidadoso de una creencia o supuesto a la luz de los fundamentos que la sostiene y las conclusiones a las que conduce. Sin embargo, la definición académica más citada del pensamiento crítico la podemos encontrar en Delphi Project, de la American Philosophical Association, donde Peter Facione realizó uno de los aportes más influyentes en la consolidación académica del pensamiento crítico. Al coordinar a finales de la década de 1980 el proyecto Delphi, un estudio en el que participaron expertos de distintas disciplinas para alcanzar un consenso sobre qué es y qué implica pensar críticamente. De allí surgió una de las definiciones más citadas en el ámbito educativo, el pensamiento crítico, como un juicio intencional y autorregulado que involucra interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como la explicación de las razones en las que se basa ese juicio. Además, Facione identificó no solo habilidades cognitivas, sino también disposiciones intelectuales. Por ejemplo, como la apertura mental, la búsqueda honesta de la verdad, y así desarrolló instrumentos para su evaluación, lo que permitió medir y aplicar el pensamiento crítico de manera sistemática en la educación superior y en contextos profesionales. En general, el pensamiento crítico es considerado una habilidad de nivel superior. Esta invita a pensar o actuar bajo criterios y razones argumentadas. Es decir, el pensamiento crítico implica el análisis objetivo de cualquier afirmación o fuente para evaluar precisión, validez o valor. En conclusión, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar información de forma lógica y pausada con el fin de evaluar la evidencia disponible y reflexionar antes de decidir qué creer o qué hacer. Recientemente, Barreiro, en el 2021, mencionó que el pensamiento crítico es un pilar central del proceso formativo de los individuos. Y en este sentido, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, por sí solo el conocimiento no garantiza que estemos pensando críticamente. El pensamiento crítico necesita información y conocimiento para manifestarse, pero va un paso más allá. Implica saber qué hacer con esa información. Su verdadera importancia radica en la autonomía para pensar y en la capacidad de elaborar juicios de valor fundamentados. Hoy, más que nunca, los ciudadanos necesitan desarrollar la habilidad de pensar la enorme cantidad de información que circula en la sociedad y determinar cuál es su verdadero valor. Esta competencia es aplicable tanto a la vida personal como a la profesional, pero exige una mente flexible, capaz de considerar diversas perspectivas. De esa forma, podemos analizar la información de manera reflexiva, cuestionar ideas preconcebidas y discernir con mayor claridad en una época marcada por la rápida evolución del conocimiento y la creciente complejidad del mundo que nos rodea. Ahora bien, para poder llevar este conocimiento y como tal la definición del pensamiento crítico a la práctica, tenemos que decir que cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de un pensamiento razonable. Es decir, un pensamiento guiado por razones. En este sentido, no se basa en intuiciones aisladas y en impulsos momentáneos, sino en la evaluación de la evidencia, en la búsqueda de coherencia lógica y en la consideración de alternativas posibles. Pero además de razonable, el pensamiento crítico es reflexivo. Esto significa que no es impulsivo, que se detiene, analiza consecuencias y revisa su propia línea de razonamiento. Aquí, en este punto, aparece un elemento fundamental, el cual es la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento.
no solo analizamos lo que está afuera, sino que monitoreamos cómo estamos razonando, detectamos posibles sesgos cognitivos y corregimos errores si es necesario. Y algo muy importante, tener pensamiento crítico no es lo mismo que ser escéptico por defecto, ni criticar todo, ni opinar con firmeza. No se trata de desconfiar automáticamente de todo lo que escuchamos, se trata de no aceptar algo automáticamente sin examinarlo antes. Pensar críticamente es ajustar el grado de nuestra creencia a la fuerza de la evidencia. Es distinguir entre lo que es probable y lo que es prácticamente cierto. Es mantener coherencia lógica entre lo que afirmamos y las razones que la sostienen. Para aplicarlo en la vida diaria podemos empezar por hacernos preguntas sencillas pero poderosas. ¿De dónde viene esta información? ¿Qué pruebas la respaldan? ¿Podría haber otra explicación? ¿Estoy dejando que mis emociones o prejuicios influyan en mi juicio? El pensamiento crítico no significa vivir en permanente sospecha, sino aprender a pensar antes de creer. Significa examinar antes de decidir y reflexionar antes de formarnos una opinión. Además, el pensamiento crítico aspira a desarrollar la autonomía intelectual, nos permite construir juicios basados en criterios claros, pero sin perder de vista el contexto, porque otra de sus características fundamentales es su sensibilidad ante las circunstancias. No aplica reglas de manera rígida, sino que considera las particularidades de cada situación. En conclusión, pensar críticamente es razonar con criterios, con conciencia de nuestros propios límites y con la disposición a autocorregirnos cuando la evidencia lo exige. Es una práctica de libertad intelectual en un mundo saturado de información. Ahora, para profundizar un poquito más, diremos que pensar críticamente implica algo más amplio. Examinar afirmaciones a la luz de la evidencia, identificar supuestos implícitos, reconocer sesgos propios y ajenos, evaluar la coherencia interna de los argumentos y considerar explicaciones alternativas antes de aceptar una conclusión. El pensamiento crítico comparte con el pensamiento lógico el respeto por la consistencia, la claridad conceptual, la inferencia válida, pero además añade la evaluación del contexto, la calidad de las fuentes y la disposición a revisar nuestras propias creencias. En la antigüedad, desde los aportes sistemáticos de Aristóteles, su utilidad estaba ligada a estructurar razonamientos correctos. En la modernidad, con el desarrollo del método científico, se convirtió en una herramienta para distinguir un conocimiento sólido de mera especulación. Hoy, en un entorno saturado de información, algoritmos, narrativas repetidas, su utilidad se ha ampliado. No solo sirve para pensar mejor, sino para proteger la autonomía intelectual, discernir entre evidencia y eco y tomar decisiones informadas en medio de la complejidad. Pensar críticamente es ejercer una vigilancia reflexiva sobre nuestras propias creencias para que no se sostengan por costumbre, emoción o repetición, sino por razones examinadas con rigor. Hoy enfrentamos varios riesgos cognitivos y sociales amplificados por la tecnología, la velocidad informativa y la polarización. Algunos de estos riesgos son desinformación y sobreinformación. Vivimos en un entorno de infoxicación, por decirlo de alguna u otra forma. Exceso de datos, titulares rápidos, contenido emocionalmente diseñado para viralizarse. El riesgo es aceptar información falsa, incompleta o manipulada sin verificarla. El pensamiento crítico nos lleva a evaluar fuentes, exigir evidencia, distinguir hechos de opiniones y ajustar el grado de creencia a la calidad de la prueba. Es en esencia un filtro cognitivo. Otro de los riesgos son los sesgos cognitivos. La psicología cognitiva ha demostrado que no somos tan racionales como creemos. Tendemos, por ejemplo, al sesgo de confirmación, es decir, buscar información que refuerce lo que ya creemos. El riesgo es encerrarnos en cámaras de eco y reforzar errores sin darnos cuenta. Como ayuda, el pensamiento crítico nos lleva a la práctica de la metacognición, es decir, en pensar cómo estamos pensando.
Quizá esto te pueda sonar un poco confuso, pero simplemente para practicar la metacognición bastaría con detenernos y preguntarnos: ¿entendí bien esto? ¿Por qué llegué a esta conclusión? ¿Estoy seguro o solo estoy suponiendo? ¿Podría estar equivocado? Aquí llegamos a una práctica de observador interno, es decir, quien revisa nuestro propio razonamiento. Por ejemplo, si estás leyendo un artículo y notas que algo no te convence y decides volver a leerlo para verificar la información, eso es metacognición. O si te das cuenta de que estás reaccionando con enojo y te preguntas si esa emoción está influyendo en tu juicio, también es metacognición. En el riesgo de sesgos cognitivos, el pensamiento crítico también busca activamente contraargumentos. Además, considera explicaciones alternativas para reducir la probabilidad de autoengaño. Otro de los riesgos es la polarización y el pensamiento dicotómico. En redes y debates públicos predomina el falso dilema: o estás conmigo o estás en mi contra. El riesgo es simplificar problemas complejos en extremos irreconciliables. ¿Cómo ayuda el pensamiento crítico aquí? Reconoce matices, tolera la complejidad, distingue entre probabilidad y certeza. El pensamiento crítico nos permite salir del blanco o negro y entrar realmente en un análisis. Existe otro riesgo y es la manipulación emocional. Muchos discursos apelan primero a la emoción y luego construyen una narrativa que la justifique. El riesgo es tomar decisiones basadas en miedo, indignación o euforia. ¿Cómo ayuda el pensamiento crítico? Nos ayuda a separar la emoción de la evidencia. Nos ayuda a preguntar qué pruebas respaldan esta afirmación. Analiza consecuencias antes de reaccionar. Como tal, no elimina la emoción, pero evita que domine el juicio. Un riesgo más es la automatización del pensamiento. Algoritmos, titulares rápidos, consumo superficial de contenido, genera un riesgo y es pensar menos profundamente y reaccionar más. ¿Cómo ayuda el pensamiento crítico? Nos introduce a la pausa, fomenta la deliberación y promueve la autonomía intelectual. Es literalmente pensar antes de creer. En conclusión, el principal riesgo actual no es solo la información falsa, es la combinación de exceso de información, sesgos cognitivos, velocidad, polarización, diseño persuasivo digital. El pensamiento crítico actúa como una forma de autorregulación intelectual. Nos ayuda a ajustar creencias a evidencias, detectar errores de razonamiento, tomar decisiones más responsables y además mantener autonomía en un entorno saturado de información donde no toda está verificada ni contextualizada, donde hay opiniones categóricas que se presentan como hechos, donde hay desinformación y noticias falsas, donde hay estímulos emocionales diseñados para provocar reacción inmediata, algoritmos que refuerzan nuestras creencias previas, discursos polarizados que reducen lo complejo a extremos. Hoy, desde La Ciencia Cuenta, queremos recordarte que el pensamiento crítico no es una postura intelectual sofisticada, ni una moda académica, es una disciplina de la mente. Es la decisión consciente de someter nuestras creencias al examen de la evidencia, de sostener nuestras afirmaciones con razones y de corregirnos cuando los hechos lo exigen. En un entorno saturado de información y opiniones categóricas, pensar críticamente es un acto de responsabilidad. Significa no delegar nuestro juicio, no reaccionar por impulso y no confundir convicción con verdad. Al final, el pensamiento crítico no garantiza que siempre tengamos razón, pero sí aumenta de manera significativa la probabilidad de que nuestras decisiones estén mejor fundamentadas, y esa diferencia en la vida personal, en la vida profesional y en la vida pública lo cambia todo. La ciencia cuenta.